Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Vamos a partir conversando de economía, transición energética, crecimiento con Marcos Lima, expresidente ejecutivo de Codelco, consultor y académico. Y a 2 meses de la elección presidencial y a una semana del debate, conversaremos con Patricio Dusayant, director de Ideas Republicanas, el think tank del Partido Republicano. Parte entonces Influyentes. Marco, muy bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a partir con una mirada general, como decía, de la situación económica de Chile. Hay un debate planteado en torno a nuestro bajo crecimiento, por un lado, también un desempleo alto, una mirada más bien a veces sombría en torno a nuestras posibilidades económicas, pero tú eres bastante optimista en tus columnas de Chile y su posición especialmente destacada en Latinoamérica. ¿Por qué ese optimismo? A ver, en primer lugar porque Chile tiene hoy día una posición a nivel global, producto de los minerales que posee, francamente espectacular. Porque cuando uno piensa cuál es el problema más serio que tiene el planeta, es el cambio climático. Y para resolver el problema del cambio climático, nada más relevante que el cobre, que el litio, que las tierras raras o que el hidrógeno verde, que son posibilidades que el país tiene y que ha tenido históricamente. Entonces, el primer elemento que a mi juicio es central tiene que ver con lo que el mundo necesita, lo tiene Chile. En segundo lugar, yo creo que nosotros no nos hemos dado cuenta de cómo hemos avanzado desde el punto de vista del país. Fíjate que anteayer revisaba lo que significa el ingreso per cápita de Chile en comparación con el resto de los países de América Latina. Y comparaba el año 90, porque desde ahí hay datos en el Banco Mundial, hasta el año 2024. Cuando uno hace la comparación, Chile, junto con Perú y Ecuador, son los únicos países que han más que duplicado su ingreso. Pero Chile ha aumentado casi lo ha triplicado, es decir, 180% por encima del que tenía. Después viene Perú con 150% y después viene Uruguay con 130%. Y el resto, ninguno de ellos ha duplicado el ingreso si uno lo compara en términos de ingreso constante, es decir, a través de un indicador que usa el Banco Mundial que se llama dólares internacionales del año 2021. Segundo elemento, Chile ha saltado de una manera espectacular, dramática, desde de un lugar que está en el sexto lugar el año 1990 a este segundo lugar. Y el tercer elemento tiene que ver con nuestra fuerza laboral. Fíjate que le leía la columna a un especialista, o sea, cuando el 45% de la fuerza laboral actual tiene enseñanza terciaria, es decir, ha pasado por la universidad o ha estado en un instituto técnico. Y si a eso se agrega que cuando uno compara la gente que debiera estar en la universidad, que está sobre el 60% hoy día, tiene una fuerza laboral educada, capaz de enfrentar los desafíos del siglo XXI. Entonces, esos tres factores, a mi juicio, muestran el potencial de Chile para poder alcanzar por fin el desarrollo. Ahora, el debate en Chile no es tan optimista, pero bueno, además estamos en un año electoral en que todo se empieza a poner un poco más polarizado y polémico. Tú fuiste presidente ejecutivo de Codelco, trabajaste en todos los gobiernos de la concertación, el gobierno del presidente Elwin, Frey. Hasta ahí, solo esos dos. Y después fuiste nombrado por la presidenta Bachelet en el directorio de Codelco. Y fuiste ratificado por el presidente Piñera. Así que podemos decir que los 30 años, o gran parte de los 30 años en que Chile dio este salto, te tocó vivirlos desde el punto de vista de un cierto protagonismo en materia de cuadros técnicos económicos. ¿Crees que hoy día se está mirando con otros ojos esos 30 años? ¿Y cómo evalúa a este gobierno en ese sentido que partió con una mirada como muy, podríamos decir, negativa de esos 30 años, pero que hoy día, digamos, ha acogido a cuadros importantes? Sí, yo me alegro del cambio ocurrido, sobre todo mirado desde la perspectiva de la minería, porque yo no sé si tú recuerdas, se hablaba del extractivismo como una cosa maligna. Sin embargo, las cifras que yo te he mencionado en mi primer comentario
tienen que ver con el efecto brutal que ha sido el desarrollo minero en Chile. Entonces, cuando uno mira eso, cómo creció. Fíjate que el año 90 Chile tenía 1.800.000 toneladas de producción de cobre. 15 años después tenía 5.400.000 toneladas. No ha habido ningún país en el mundo que ha sido capaz de pegar ese salto en tan corto lapso de tiempo. Entonces, cuando uno mira eso, se da cuenta de que efectivamente yo creo que el potencial existe y eso fue logrado, en primer lugar, y creo que vale la pena recordarlo, en la estabilidad de las reglas del juego, en el permitir que cualquier sector se desarrollara. Y obviamente Chile es un país minero y en esa condición aprovechó esa coyuntura espectacularmente y eso lo logró. ¿Y le pones buena nota entonces a este gobierno en esta materia, sí, desarrollo económico, desarrollo minero? Yo fíjate que le pongo, primero que todo, está muy complicado cuando asumió por esta tendencia casi a considerar la minería como pecaminosa. Fíjate que yo quiero recordar un discurso del presidente Boric que habla de que este país y la minería han estado juntos por muchos años y hace un reconocimiento a que el desarrollo minero hoy día está resolviendo problemas de la humanidad, no es solo un problema de negocio, dice el presidente Boric. Ese reconocimiento refleja un cambio dramático de la forma en cómo ellos miraban la minería. Y en esa condición, por supuesto, yo le pongo una buena nota, porque quien persiste en sus errores no puede ser solo considerado alguien obtuso, porque se dieron cuenta de que efectivamente Chile tenía un potencial minero que había que desarrollar. Marcos, tú eres militante demócrata cristiano, ¿no? Participaste en todos los gobiernos que mencioné. Y hoy día hay todo un debate dentro de los economistas demócratas cristianos de centroizquierda respecto de cuán convencidos están en el programa de Janet Jara, que es, por supuesto, la candidata de todo el oficialismo, incluido tu partido, el Partido Demócrata Cristiano. ¿Tú vas a votar por ella? ¿Te convence su propuesta? Bueno, en primer lugar, el voto es secreto. Y por supuesto que no me convence. No me convence no solo porque pertenece a un partido que aún hoy sigue levantando la bandera de la nacionalización del cobre, sin darse cuenta de que en un mundo globalizado solo ese tipo de declaraciones tiene un efecto demoledor sobre las inversiones en minería, sobre la estabilidad de las reglas del juego. Pero ellos siguen con su por así decirlo, con su filosofía, con su manera de ver el rol del Estado. Y por supuesto yo no lo comparto, para nada. Sí, ahora como candidata, dice ella, de todo el oficialismo más la democracia cristiana, está, digamos, revisando ese programa. Todavía no conozco el programa. Yo espero que quienes representan a la centroizquierda en ese equipo, al que yo no participo, tengan suficiente perspectiva acerca de lo que Chile necesita. Y yo no sé si has leído alguna de mis columnas, pero ahí claro yo planteo precisamente que el primer elemento es la estabilidad en los temas tributarios. Vale decir, como estaba detrás del decreto ley 600, que fue un factor relevante. Veníamos saliendo del gobierno militar y efectivamente fuimos capaces de recoger ese interés por invertir en minería precisamente porque asegurábamos estabilidad en las reglas del juego. Sí. Para cerrar el tema presidencial, que es un tema muy importante desde luego, ¿qué candidatura hoy día te parece más cercana a tus convicciones? Si no es la candidata Janet Jara, ¿cuál de los otros 7 candidatos? Obviamente que yo me siento bien interpretado por lo que ha estado planteando la candidata Evelyn Matei, precisamente porque yo creo que ha logrado entender, o más que entender, posicionarse en una posición más de centro. Habiendo sido toda mi vida militante de un partido de centro, yo no me siento cómodo con los extremos. Y obviamente una elección entre dos extremos me hace, como ocurrió precisamente en la elección pasada, no tener por quién votar. Y eso yo creo que a pesar de que
no han sido muchos los que han tenido que votar en blanco. Yo creo que los extremos no son buenos para un país como este. ¿Y te decepciona que tu partido, el Partido Demócrata Cristiano, esté apoyando entonces a Janet Jara? O sea, que haya tenido que enfrentar ese dilema y lo haya resuelto así. Sí, yo soy... hace muchos años que dejé de ser un militante activo. A estas alturas de mi vida no voy a estar renunciando por renunciar, pero obviamente yo comparto mucho más la posición que ha tenido el expresidente Frei, con quien tuve el honor de trabajar a propósito de estos temas. Sí. Vale decir, no me siento cómodo en una alianza de esa naturaleza. Vamos justamente a el desarrollo económico que plantea el presidente Frei, que ha sido muy activo. Ahora en el Chile Day también estuvo hablando del tema de la permisología, que para él está en la base de muchos de los problemas que tiene hoy día nuestro país para poder crecer. ¿Cuánto de esta permisología afecta justamente las inversiones críticas para poder sacarle partido a todos los minerales que Chile tiene para la transición energética? Fíjate que cuando uno mira los problemas que hay a propósito de la permisología, quizás el ejemplo más patético, más dramático, tiene que ver con lo que pasó con las tierras raras y los famosos 5 naranjillos o 6 naranjillos, porque eso refleja sencillamente miopía. O sea, no entender de que este país tiene una posibilidad real de desarrollar minería en el tipo de minerales que son necesarios a nivel mundial y efectivamente no, porque los naranjillos, etc. Entonces, yo pienso que debiera haber, ya este gobierno avanzó algo en eso, debiera haber un esfuerzo grande por disminuir sustantivamente los tiempos de tramitación. Este es el caso de la minera Dominga, ¿cuánto tiempo llevamos? O sea, independiente de que uno pueda estar de acuerdo o en desacuerdo, todas las autoridades y todas las instancias han aprobado ese proyecto. Sería fantástico, una señal espectacular desde el punto de vista del país, que saliera adelante un proyecto de esa naturaleza. Ahora, y lo mismo otros proyectos, sí. Porque desgraciadamente, fíjate que escuchaba ayer una entrevista en Argentina, donde obviamente no hay el apoyo a la minería que tenemos hoy día en Chile, que frenan la posibilidad de desarrollos mineros. En Chile hay muchos frenos de desarrollos mineros. Hay un proyecto aquí cerca, en Illapel, que se llama, o no en Illapel, en Putaendo, que se llama Vizcachita, que ha estado ahí pegado. Yo creo que es fundamental avanzar. Ahora, tenemos una posibilidad, tenemos una oportunidad. Pero la pregunta es cómo avanzar, digo, en un sistema de regulaciones que se han ido superponiendo a lo largo de los años, porque esto no pasó de un día para el otro, ¿no? Pero se fueron complejizando esta red de permisos. Y la pregunta es, Marco, justamente tú decías, esto es muy importante para el principal desafío que tenemos, que es el cambio climático, la catástrofe climática. ¿Cómo lograr hacer un sistema de permiso mucho más ágil, pero sin ir contra o desregular ambientalmente el país? Obviamente. Yo soy de la época en que no existía ninguna legislación medioambiental. Acuérdate que eso partió hacia los años 90. Antes no existía legislación. Y obviamente soy partidario del cuidado del medio ambiente, de apoyar o de mantener la biodiversidad que nos está quedando en el planeta, etc. Pero enfrentados a esas circunstancias, yo no sé si has escuchado a un personaje como Sebastián Edwards que dice, oye, borremos todo y partamos de nuevo. Yo creo que un ejercicio del tipo presupuesto base cero, es decir, ¿qué es lo que tendríamos que tener partiendo de cero, sin, por supuesto, liquidar toda la actual legislación? Y a través de ese ejercicio poder determinar cuáles son las prioridades que debiéramos tener para borrar ciertas leyes, cambiar otras, etcétera. Yo creo que es un ejercicio que podría empezar a hacerse desde hoy. Hablemos de la minería, especialmente la minería del cobre, que bueno, tu gran especialidad y lo viviste evidentemente como presidente ejecutivo de Codelco. Hablemos de hoy en que hay una demanda por el cobre, no solo por la transición energética, sino también por muchas otras razones. Por ejemplo, para los data centers de inteligencia artificial, que es un uso distinto. Por ejemplo, en materia geopolítica, con todos los cambios que hay, el gasto de defensa está subiendo en todas partes del mundo, ¿no?
¿cómo Chile puede realmente sacarle todo el partido posible a este momento, que es un momento muy especial? Hay varias cosas. La primera es, de una vez por todas, aumentar los niveles de producción. No es razonable que nosotros tengamos hoy día los niveles de producción equivalentes de hace 20 años atrás. Por mucho que uno pueda decir, no, es que las leyes han disminuido, que las distancias de carrera son más largas, que es más profundo el rajo, etc., yo creo que es indispensable que el conjunto de proyectos que tengamos tenga alfombra roja y avance muy rápido. Efectivamente, yo siento de que ahí hay una tremenda oportunidad. Piensa solo que cada centavo en el precio, a los niveles de producción que hoy día tiene Chile, ¿sabes cuánto? Son 130 millones de dólares de mayores utilidades, de los cuales 70 millones de dólares van al fisco. Y por lo tanto, el primer elemento debiera ser aumentar los niveles de producción. El segundo es que yo creo que hay una amenaza implícita a propósito de los temas geopolíticos que tiene que ver con que hoy día el consumo de China, el consumo aparente, no es que China se lo coma todo el cobre, sino que lo reexporta, está en torno al 60% del total de la demanda mundial. Y esa situación exige que quien es el principal productor, que es Chile, debiera promover nuevos mercados. Y ahí está la posibilidad, por ejemplo, de India, de Indonesia, de Brasil, de México, donde efectivamente podríamos impulsar un mayor uso del cobre. Ese es el segundo, de manera de diversificar mucho más, ¿no? De tener manera menos de riesgo. diversificar el mercado y evitar los riesgos. Ese es el segundo elemento que a mí me parece clave. El tercero, yo creo que, y mirando en el largo plazo, yo creo que uno también debiera estar preocupado de los desarrollos tecnológicos de los competidores del cobre. Porque los competidores del cobre no son una compañía con otra. Son el aluminio, la fibra óptica, son otros materiales. Fíjate que me llegó hace un tiempo atrás una información acerca de un motor que no usaba cobre, porque usaba una laminita de un material asociado al carbono. Y entonces uno dice, oye, ¿y esta cuestión? ¿Qué es lo que está pasando? Tercer elemento. Cuarto tema importante, es que para poder desarrollar de verdad una mayor producción, yo creo que, y esto lo he planteado en varias ocasiones, debiéramos tener lo que se llama un enfoque de minería distrital. ¿Por qué estamos tan contentos porque se juntó Teck con Anglo American? Porque efectivamente, cuando uno piensa que esas dos compañías tienen dos instituciones, dos aparatos destinados a desalar, prácticamente al lado, dos, por así decirlo, fábricas, dos desaladoras, y ni siquiera comparten la línea eléctrica, estamos perdiendo recursos naturalmente. Lo mismo ocurre en el caso específico de Anglo American con Codelco en los bronces y muy celebrado, un acuerdo muy celebrado. Pero ¿cómo lo va a ser celebrado? Imagínate claro. Lo que significa, vamos a poder explotar lo que se llama el corazón de la sandía, que es un lugar que tiene alta ley y si uno hace un plan minero conjunto, las dos empresas, vamos a tener una posibilidad de verdad de desarrollar eso. Marco, y a propósito, ¿qué nota le pones o cómo evalúas a Máximo Pacheco, que está ocupando tu lugar hoy día? Un lugar que tú conoces muy bien y la complejidad que evidentemente es el presidente ejecutivo de una empresa de la envergadura de Codelco. Bueno, no es correcto ponerle notas yo no fui presidente del directorio, yo fui presidente ejecutivo. Y presidente ejecutivo en una época en que el directorio estaba formado por los ministros y por lo tanto no tenían la influencia que tiene hoy día. Yo creo que Máximo tiene a su haber varios éxitos. De partida de las alianzas con otras compañías. Lo que estábamos comentando recién. Ahora, el acuerdo con SQM por el litio ha sido criticado por la candidata Jara, la misma candidata Matei. Pero yo creo que ahí otra vez el tema geopolítico ha sido subvaluado. Porque yo creo que este acuerdo nos permite evitar el meternos en las patas de los caballos. ¿En qué vale decir, el hecho de que Codelco se asocie con Sokimich
va a permitir de que haya el desarrollo de ese sector del desierto de Atacama bastante bien, sin tener que decidir si es que se lo vendemos a los chinos o se lo vendemos a los Estados Unidos. Y por lo tanto evitamos el conflicto. Piensa tú de que ambos países son nuestros principales socios. Y los ataques que han venido, o las críticas más que los ataques, desde las candidaturas presidenciales, como digo, Marcos, de Evelyn Matei en su minuto, de Janet Jara, ¿son infundadas esas críticas? Desde mi perspectiva, a mí me ha tocado revisar, por ejemplo, lo que salió de la Cámara de Diputados. Yo creo que es un informe muy duro. Muy débil desde el punto de vista técnico. Muy débil. Dice que va a haber perjuicio para las arcas fiscales. Yo creo que, por lo menos desde mi perspectiva, no me doy cuenta de qué argumentos puede usarse. Yo siento de que Chile ha avanzado por la vía de este acuerdo y me parecería una muy mala señal echar para atrás este tipo de acuerdos. Yo no veo los peligros que se han mencionado. Obviamente, y aquí a propósito de lo que me preguntaba, a propósito de la candidata Jara, para el Partido Comunista no hay nada mejor que una empresa estatal del litio, y yo no comparto ese punto de vista. Así que obviamente que... Desde ese punto de vista, ¿qué te parece esto que, digamos, los cuadros económicos de la centroizquierda, de la exconcertación, que son como, digamos, un grupo que funcionó muy afateadamente, que tiene una mirada de la economía muy clara, esté ahora como desperdigándose, ¿no? Algunos con Jara, otros, como estás diciendo tú ahora, con Matei, otros que sienten una orfandad política. ¿Cómo ves eso tú? Bueno, yo creo que alguna responsabilidad tenemos en ello, porque a lo mejor dejamos la política, nos dedicamos a nuestras actividades profesionales o a la academia, como en mi caso, y por lo tanto no estuvimos en el momento que correspondía para poder defender algo que por lo menos yo me siento muy orgulloso, que son, comillas, los famosos 30 años. Sí, que el presidente Lagos dice que son 20 de la concertación. Es cierto, puede que sean 20, pero efectivamente, a partir del año 2015, hay algo que tampoco se ha dicho mucho, y es que el precio del cobre cayó. Y si hay un predictor relevante acerca de lo que pasa en la economía chilena, ese es el precio del cobre. Exactamente. Entonces, claramente, igual, entre ese periodo, nosotros crecimos más que Japón, nosotros crecimos más que Argentina, nosotros crecimos más que Brasil, nosotros crecimos más que México en los últimos 10 años. Te estoy hablando a propósito de esta idea de que fueron 20. Es cierto, los primeros 20 fue un salto brutal, pero cuando uno mira en perspectiva, hay un comentario que yo quisiera insistir, y es que cuando Chile llegó al nivel de ingreso per cápita que tiene hoy día, hay un informe de 2 personas del Fondo Monetario Internacional que dice que nosotros deberíamos estar creciendo al 1,9%, porque es el promedio que los países que tienen este nivel de ingresos crecían hacia adelante. Periodo, claro. Y por lo tanto, si nosotros, ojalá, fuéramos capaces de superar este 2,5, 2,7 que estamos creciendo hoy día y lo lleváramos a 4%, sería precisamente para gritar ¡Viva Chile! Muy bien, Marcos Lima, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes por invitarme. Y vamos a ir a una pequeña pausa y ya seguimos con más influyentes. Viene Patricio Dusayant. Espérennos. Bueno, y ya estamos de vuelta con nuestro siguiente invitado, Patricio Dusayant, doctor en comunicación y director de Ideas Republicanas, el think tank del Partido Republicano. Muy bienvenido, Patricio. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, además eres académico, tienes una amplia trayectoria en materia de estrategia comunicacional, pero ahora estás en Ideas Republicanas, así que vamos a partir comparando, Patricio, la situación en que está hoy día el Partido Republicano y su candidato José Antonio Kast a 2 meses de la elección. Si pensamos cómo estaba el año 2021 en la elección pasada, la verdad es que recién a esta altura
se había puesto, digamos, en un tercer lugar. Recién llegaba al 10% y estaba bastante lejos de quienes estaban, digamos, más adelante en el ranking, que era digamos, Gabriel Boric candidato y Sebastián Sichel. La realidad hoy día es bien diferente porque está liderando las encuestas José Antonio Kast, empatado o seguido por Janet Jara. Es un escenario, digamos, que supuestamente es mejor para ustedes, pero varios dentro de republicanos han dicho que no era el diseño, que no era esto lo que hubieran querido a esta altura del partido. ¿Por qué? A ver, la situación era bien distinta al 2021. Chile Vamos venía saliendo de una primaria, que es un poco lo que uno podría ver hoy día con Janet Jara, lo que te da una visibilidad importante. Había sido además una primaria sorpresiva, que ganó Sichel cuando todos esperaban que ganaba Lavín, así como esperaban que ganara Jadwe y no Boric. Entonces, era obvio que había una visibilidad que te permitía estar en las encuestas, como partió Jara, inmediatamente después de la primaria sube muchísimo en las encuestas. Tiene las dos ventajas y las dos desventajas. La ventaja del 2021 es que cuando estás tercero o segundo, los ataques se concentran de todos en el primero, que es un poco lo que está pasando ahora, es lo que se vio en el debate. Aunque el debate yo creo que fue bastante más estratégico, lo podemos conversar después. Pero claro, te pone más en la mira de todo el mundo, te pone por de pronto en la mira del gobierno. Uno ve el verano, el gobierno se concentró en atacar a Matei. ¿Por qué? Porque estaban conscientes que si atacaban a Kast, hacían que Kast subiera. Por lo tanto, si uno mira las comunicaciones del gobierno a principios de este año, Kast no existía, no lo mencionaban ni por casualidad. Y claro, eso te da una ventaja, puedes trabajar tranquilo en la campaña, etc. Entonces, la oposición del 21 era buena porque estabas fuera de la esfera de ataques y te permitía subir hacia el final. Sí. Por lo tanto, no dar tiempo a gente que te estuviera atacando. La posición de ahora también tiene sus ventajas y sus desventajas. Tiene la desventaja que te atacan del gobierno especialmente, pero claro, te da la tranquilidad de que estás en una posición, según las encuestas, que es difícil de remontar a lo mejor por el tercer lugar, en este caso por Evelyn Matei, porque la distancia es muy grande. ¿Lo ves difícil que Evelyn Matei logre sobrepasar a José Antonio Kast? Digo, porque a esta altura tenía Kast 10% en la elección pasada y Sichel tenía muchísimo más y después eso se revirtió. ¿Por qué podría no ser así en esta ocasión? A ver, en política nada es imposible, puede pasar cualquier cosa. De hecho, el mismo José Antonio Kast ha dicho, se ha puesto en el escenario de si pasa a Matei, apoyo con todo a Matei, o a Parisi, o a Kaiser, al que pase. Por tanto, tampoco es que uno diga, ¿sabes qué? A ver, las encuestas son para que uno defina estrategias comunicacionales de campaña, pero no hay que confiar en ellas. Ya, o sea, ¿podría todavía Evelyn Matei dar una sorpresa? Las elecciones se ganan cuando se cuenta el último voto. Patricio, vamos al debate. Sí, ahora lo que pasa es que queda en el tema de Matei y Kast, queda un poco más sujeto a los errores. Sí, y eso te quería preguntar, porque en el debate se vio a José Antonio Kast muy concentrado en discutir con Janet Jara, que en realidad ella dice que todos la atacaron a ella, y en realidad si uno piensa, bueno, recibió ataques de Kast, de Marco Enrique, de Artés, o sea, recibió una cantidad de ataques, digamos, de distintos lados bastante importantes, pero sobre todo esa actitud de conflicto de José Antonio Kast con Janet Jara, ¿eso le suma a José Antonio Kast o revela quizá, digamos, que hay un techo en la adhesión, en el sentido de que las personas parece que están un poco cansadas de ver tanta beligerancia? A ver, yo creo que él logró una cosa en el primer round con Jara, round que buscó Jara además, instalarse como el opositor al gobierno. O sea, usted es la continuidad, yo soy, por lo tanto, usted es la continuidad del gobierno, yo estoy en contra suya, estoy contra el gobierno. ¿Pero alguien tenía la duda de que era opositor a este gobierno? Pero, no sé, dicen que habían 2,5 millones de personas viendo. Distinto es lo que pasa en la élite, en la discusión política, etcétera, pero para masa ciudadana que vio el debate y que no ha estado siguiendo programas políticos ni lee los diarios en la parte política, podría ser una novedad de reafirmar quién es realmente el que ofrece un cambio de este gobierno.
Y las encuestas muestran eso, la gente lo que quiere es un cambio de gobierno. Por lo tanto, esa posición es muy importante. Yo creo que al revés de lo que dice Jara, aquí nadie fue por el primer lugar. Ella, en cierta forma, pero Artés y Meo fueron por los votos de Jara. Y por lo tanto, uno la atacó desde la izquierda y el otro desde la centroizquierda. O sea, Artés quiso transmitir el programa suyo de primaria es mi programa. Y por lo tanto, esas ideas son las mías. Esa gente que votó por usted en las primarias por ese programa, voten por mí. Y Meo fue a cubrir usted no se me corra hacia la socialdemocracia porque ahí estoy yo, objetivo de ellos. Y así como me parece que Kaiser y Parisi fueron por Evelyn Matei, o sea, están ahí. Parisi en alguna encuesta aparece un poquito arriba de ella o muy cercano, entonces quiero el tercer lugar. ¿Para qué voy a ir a pelear con un señor que está 15, 18 puntos más arriba? Necesito primero, esto es como en la Fórmula 1, tengo que pasar al que tengo adelante primero. Sí. Después pienso en Patricio, Verstappen en primer lugar. ¿Pero tú crees que contestó bien las preguntas, por ejemplo, que le hizo, vamos a hablar de dos, digamos, temas importantes? Lo de los bots que puso Janet Jara, a pesar de que la que ha recibido más el ataque de los bots ha sido Evelyn Matei, ¿no es cierto? Ella le dice, le emplaza varias veces diciendo, pero ¿tienes relación, tienen que ver contigo estos bots? Y no se escucha, parece que al final algo dice como no. Es una respuesta contundente a un tema que tú como doctor en comunicación sabes que no es un tema menor, el tema de la hostilidad y de los ataques, digamos, masivos y coordinados en redes sociales. Eso no es algo menor, eso es algo importante que socava la democracia. A ver, ya lo había dicho 2 veces en puntos de prensa antes, que rechazaba ese tipo de campañas. De hecho, en una alarga más y dice, yo he sido víctima durante años de estas mismas. Me tratan de nazi, que mi familia es asesina, etcétera. O sea, claro, pero la investigación tanto del Mostrador, Patricio, como la del reportaje de televisión muestran la vinculación de estas cuentas con personas que son afines al Partido Republicano. No es la cuenta evidentemente del comando, nadie lo hace de esa manera, pero son cuentas que se mostraron afines. ¿Tú podrías asegurar que nadie que tenga relación con el Partido Republicano es parte de esto? O sea, de la gente que yo conozco y del equipo de campaña, nadie. Pero relacionado, simpatizantes, digo, porque... No sé, pues no soy militante, no conozco la estructura, no sé qué es lo que hace un señor en su casa en la noche si tiene una cuenta anónima. Yo creo que aquí hay que distinguir 2 ámbitos. Uno, los bots, que eso está clarísimo que no existen. Hace un contrato de una empresa en que esta es una máquina que va tuiteando. Lo que existen son cuentas anónimas. Cuentas anónimas que hay para todos, o sea, hay en contra de Kast, en contra de Matei sobre Kast, y que muchas veces son partidarios de esos candidatos que tienen estas cuentas anónimas, que yo creo que no hay una coordinación entre ellos, más que alguien pone un hashtag y los demás empiezan a poner el mismo y aparece, cuando uno ve los mapas de conversaciones, ve las conversaciones entre cuentas, pero no significa que esas personas se conozcan o sepan quién está detrás de la cuenta anónima. ¿Tú no le das validez a la investigación del Mostrador con las 70 cuentas coordinadas entre sí de troles contra Evelyn Matei? A ver, yo creo que si hacen el mismo estudio respecto de Kast o de respecto de Jara, vas a encontrar que hay gente que los apoya y, o sea, uno ve cuentas, yo sigo cuentas que ponen mucho arbolito y le sacan la madre a Kast, o sea, entonces... Claro, pero esto es como más que sacarle la madre, son 70 cuentas de bots que emiten 200 comentarios en un lapso de tiempo muy corto, o sea, es otra cosa. ¿Tú lo ves grave esto? O sea, digo, ¿le ves una gravedad? No. ¿No te parece grave? No, ¿sabes por qué? Porque me parece que es una cosa muy acotada, que no llega al gran electorado. La gente no está en las redes sociales, no está en Twitter. Twitter se ha vuelto una red social agresiva, de mucha descalificación. Entre otras cosas por esto. Bueno, por esto, pero no le veo una gravedad. Venía un señor entrevistado en La Segunda, no sé si esta semana o la semana pasada, que decía, tampoco está comprobado que impacten en la opinión pública, o sea, que la gente cambie de opinión por estas campañas. Sí. Ahora, Evelyn Matei se manifestó muy dolida por esto. ¿Crees que exageró entonces, si sigo bien lo que estás diciendo? A ver, yo creo que no te puedo decir si
su sensibilidad es más o menos. O sea, si No, ella porque dice que está no es dolida, está importante, dolida. que no es importante. ¿Ah? Si dices que no es importante. No, te digo como impacto, de decir, ¿sabes que esto es muy grave porque va a producir un cambio en el resultado electoral? No, no creo. Pero muestra la manera de hacer política, muestra qué se Por acepta y eso, qué no, sí. muestra cuáles son los límites o no que tienen los candidatos. Es que no sé si es los candidatos, ¿te fijas? Porque que yo tenga partidarios que sean muy fanáticos, ¿ah? Y armen cuentas anónimas, primero no tengo cómo saber. Esto es como los Ya, pero dirigentes sí del podría- fútbol sí, respecto a la barra brava. claro. O sea, lo Digo, que pero hacen en para la salir calle... del tema de los bots, ¿Ah? Patricio, sí se podría decir, estas personas que han sido nombradas acá, yo les pido que nunca más lo hagan, no tienen nada que ver conmigo, o sea, hacer una declaración mucho más tajante respecto de estas, digo, son dos investigaciones Sí, periodísticas que pero han como te digo, en coincidido dos en esto. ocasiones salió a decir que rechazaba ese tipo de campaña y ese tipo de contenido, porque ha sido, de hecho, en la respuesta siguiente, en los minutos siguientes del debate, dice, o sea, a mí no solamente me han atacado cuentas, me atacaron físicamente y nombra todos los lugares, incluido esta campaña en Frutillar, de gente que lo ha agredido físicamente, ¿eh? Que ahí sí me parece bastante más grave que una cuenta de Twitter. Ah, no, evidentemente, digo ya, pero el tema en el Por fondo eso, no pero lo está- consideras que tenga un impacto, el tema de los troles y los bots, Dicen porque que no es no. importante. Me parece que no Ya. produce efectos electorales tan Vamos al importantes. otro tema que fue la pregunta que le hizo Evelyn Matei, que tampoco la contestó muy bien o no con mucha claridad, que fue el tema de cómo pensaba recortar los 6.000 millones de dólares en 18 meses, ¿no? Porque es el plazo además muy acotado en que ha planteado y que todavía no hay una respuesta de cómo lo va a hacer. Y cuadros técnicos de centro derecha, centro izquierda, no ven cómo es posible lograrlo. ¿Por qué no contestó esa pregunta? Y además que Matei fue muy claro y le dijo si iba a recortar o no beneficios sociales, porque sabemos que no hay más espacio, digamos, no hay más holgura fiscal para hacer más gasto, si no se recorta. A ver, esa pregunta la empezó a contestar, Matei lo interrumpe, a mi juicio confundida ella y lo termina confundiendo a él. ¿En qué se confundió a tu juicio Evelyn Matei? Porque, a ver, los 6.000 millones no aparecen de la nada sentados en el comando de Kast. Los 6.000 millones aparecen en el informe de marzo del Consejo Fiscal Autónomo. Dice hay que rebajar urgente Claro, 6.000 millones. Pero no dicen 18 meses. No, por eso te digo, pero Matei no planteó el plazo, planteó el monto. Uno puede discutir, yo creo que hay que discutir el monto y el plazo. Pero aparte. José Antonio Pero Caz, su primero, programa es el monto y el plazo. Primero el monto. El Consejo Fiscal Autónomo dice 6.000. Matei lo interrumpe y le dice no, dice 2.000. El que dice 2.000 es la comisión asesora de Marcel que salió ahora, que dijo 2.000 ahora, eliminando la Secretaría General de Gobierno, que yo soy totalmente partidario, o sea, los voceros no deberían ser ministros en ninguna parte del mundo, salvo aquí. Por lo tanto, es un ministerio que efectivamente podría ¿Y qué otro desarmar. ministerio eliminaría? No, te digo yo, porque Sí, esa sí. es lo No, que pero propone digo a la propósito, comisión. Te digo, sí. yo soy partidario por un tema comunicacional. Me parece que los voceros no pueden ser ministros, porque tienes que poder cambiarlos, pero eso es un tema de estrategia comunicacional. Entonces, tú dices, bueno, elimino el ministerio. Entonces, ahí se produce una confusión, porque ella le dice, no, es que no dice 6.000 Consejo Fiscal Autónomo, dice 2.000. No, dice 6.000. Y dice a partir de gasto corriente. Y gasto corriente es licencias médicas, operadores políticos. Pero ¿cuál es el monto? Cuando se dice, por ejemplo, operadores políticos, que evidentemente, claro, nadie quisiera que la plata de todos los impuestos ver, se vaya yo ahí. creo que- ¿Cuánto se ahorra ahí, concretamente? No, es la está suma el- de muchos. Claro, pero- En licencias médicas, 700 millones. Sí. O sea, Pero ¿ah? ¿dónde está el número, digamos, que llegue a decir que eso es viable? Porque, digamos, si no, está la pregunta que hace Matei. ¿Es partidario, si fuera, ¿De eliminar si ganara, beneficios? de No. eliminar beneficios sociales No, y lo actuales? aclaró, Ya, ¿ah? ya. No, va a eliminar ningún beneficio Ningún social. beneficio, Ya. eso está clarísimo. A ver, distinto, por eso te digo, el tema del monto es más importante que el tema del plazo. Matei está proponiendo 8.000. Claro, pero en 4 años. Por eso, pero 8.000. O sea, y ella la pregunta dice, yo hice el ejercicio y no logro llegar a 6.000. Bueno, entonces, ¿cómo llegaste a 8.000? Bueno, porque es un plazo distinto. Bueno, pero es que discutamos el plazo después. Aquí lo que importa es, tengo que rebajar gastos, ¿cuánto voy a rebajar? Lo más rápido posible. Sí. Patricio, tú también comentaste en la radio cooperativa que
a raíz de todo este debate que hay por el informe, el IPOM del Banco Central, de si el impacto en el desempleo de las 40 horas y del alza del sueldo mínimo, cómo el gobierno está leyendo eso, bueno, está discrepando con, digamos, la completitud del informe o no. Hay todo un debate abierto. Y tú decías que, bueno, si eso, como crees tú y cree, digamos, la candidatura de José Antonio Kast, que eso sí ha afectado el empleo, que era revisable esto, las 40 horas o el sueldo mínimo. ¿En qué sentido el sueldo sería? Mínimo, no, ya, yo aclaré en que las no. 40 horas, ya. ¿En qué sentido No sería le puedes revisable? quitar a la gente, no se le puede bajar el sueldo. Claro, pero ¿en qué sentido las 40 horas serían revisables? ¿Volver a las 45 horas? O sea, porque eso es quitar un beneficio social. A ver, lo que pasa es que el beneficio todavía no ha llegado. Bueno, ¿Ah? ya llegamos Por lo tanto, paulatinamente, pero ya está entrando. Ya estamos en 43. Sí. Bien, a lo mejor hay que quedarse ahí, o en las 42 del próximo año. Las 40 horas tienen un poco lo que expliqué ahí. Para mí tienen dos problemas. Uno, elevan el costo. O sea, le estoy pagando el mismo sueldo por menos horas de trabajo, en la práctica, y por lo tanto, llegado un momento, voy a tener que sumar a otra persona para hacer esas horas. Por lo tanto, aumenta el costo de contratación. Y segundo, que un poco lo que dije en la radio, las empresas dicen, perfecto, yo de aquí a que lleguemos a 40, o contrato gente para cubrir esas diferencias de horas, o invierto en tecnología. Si invierto en tecnología, ese empleo no se recupera nunca más. Entonces, un poco lo que traté de explicar es el impacto, porque salieron gente a defender al presidente diciendo, pues si las 40 horas no pueden tener impacto porque todavía no se han producido las 40 horas, estamos en 43. Claro, en el costo las 43 ya tienen un impacto, pero en el mediano plazo, cuando lleguemos a 40, va a haber empresas que van a haber reemplazado gente por máquina en el fondo, para cubrir esas horas. ¿En ese sentido serías partidario de quedarse, por ejemplo, en 43 horas? O hay que buscar alguna otra forma de mayor flexibilidad, a lo mejor. Porque va a tener que cumplir, o sea, las empresas que tienen procesos continuos. Yo tengo una máquina que tiene que trabajar 24/7 y esa máquina tiene que haber una persona. Esa persona, con 40 horas, yo ya tengo que poner 2 o 3 personas. Entonces, a lo mejor doy flexibilidad. ¿Sabes que puedo contratar gente por 4 horas? Y cubro la diferencia. O por 5 horas. Hoy día tienes toda una complicación en las medias jornadas, etcétera. Entonces, a lo mejor ya avancemos hasta las 40 que están comprometidas. Veamos flexibilidad laboral de tal forma que yo pueda tener gente con jornadas parciales, con unos horarios distintos para cubrir la diferencia y no tener que tener personas de 8 horas diarias para cubrir el turno. Es interesante eso porque, bueno, eso implicaría cambios legislativos para lo cual hay que en el Congreso llegar a acuerdos, algo que al Partido Republicano no se caracteriza exactamente, no concurrió a la reforma de pensiones, hay muchos acuerdos a los cuales decidieron no entrar. ¿Cómo? En otros sí. ¿Cuáles, por ejemplo? PGU. PGU. Bueno, la PGU, evidentemente. En todas las leyes de seguridad que el Partido Comunista y el Frente Amplio no han votado con su gobierno, el Partido Republicano ha votado, no en todas exactamente, no en todas, pero mayoritariamente sí. O sea, José Antonio lo ha dicho varias veces, aquí va a haber que hacer un plan de emergencia con medidas administrativas y con medidas legales. Y algunos entendieron como que iba a meter al PPD y al PS al gobierno y aclaró, creo que ayer o antes de ayer, aclara que no, lo que quiere es que los parlamentarios de esos partidos estén abiertos a sentarse a conversar y a llegar a acuerdos en legislaciones. Se va a haber que hacer cambios legales, por ejemplo, para cambiar el tema de la inmigración ilegal y que sea delito. Hoy día no es delito. Claro, pero la pregunta es en el Eso fondo, necesita modificación en la ley. Desde la gobernabilidad que puede proveer el Partido Republicano, justamente porque sentarse a acuerdo es algo que no es lo que le sale más natural. De hecho, a Chile Vamos, lo que le critican los republicanos es que llega a acuerdos en cosas, ¿no? Lo criticaron ácidamente por llegar a acuerdos en pensiones y en otras materias, ¿no? Como la derechita cobarde que se sienta a negociar con la izquierda. Palabra que nunca ha usado José Antonio Kast. Bueno, pero digamos todo lo referente de José Antonio Kast como Vox en España, que es de donde viene lo de la derechita cobarde, la ocupan, ¿no? Creo que es un concepto que ha sido entendido de esa manera. Sí, pero no es la personalidad de él. Ya,
Pero la pregunta es entonces, Patricio, ¿cómo van a hacer un cambio para de hoy día no estar en posición de negociar y criticar a quienes negocian con la izquierda, luego tener que negociar con la izquierda y con Chile Vamos, subirlo al carro, digamos, después de también una campaña que ha sido bastante dura? Esto de los bots, digamos, es un elemento más de una campaña que ha sido muy dura. Todas las campañas son duras. Todos quieren ganar. Entonces, son las reglas del juego de una campaña. No, bueno, pero más no significa que sea lo permanente después. ¿Ah? A ver, todos pensaban lo mismo de la UDI a principios de los 90. Y Jaime Guzmán se sentó, negoció y le entregó la presidencia del Senado a Gabriel Valdés. O sea, ¿Tú comparas la UDI en los 90 con el Partido Republicano hoy día? Sí, a ver, en general la gente que está en el Partido Republicano es gente seguidora de Jaime Guzmán, muchos son ex-UDI, muchos, los más jóvenes, la gran mayoría, por lo menos en idea republicana, son gente que fue formada en la Fundación Jaime Guzmán. O sea, ¿no hay mucha diferencia con la UDI? No, yo creo que con una parte de la UDI no. Y con la UDI de principios de los 90 puede haber, por lo menos con el pensamiento de Jaime, yo creo que hay bastante sintonía. ¿Son herederos del pensamiento de Jaime Guzmán? No, yo no me gusta... no tengo ni referentes ni me siento heredero. No digo porque lo trajiste a colación. Sí, pero no... Esto que uno se siente soy heredero, no, es como un poquito soberbio, encuentro. ¿Sí? El otro puede decir, no sé, que no te da, bueno, no das ni el ancho. Con el pensamiento de Jaime Guzmán. No das ni el ancho. Sí, yo creo que con el pensamiento de Jaime Guzmán, pero a lo que voy es con el estilo de hacer política de Jaime. Yo creo que sentado en el gobierno, la posibilidad de abrirte a negociar es mucho más fácil y más necesaria también que estando en la oposición. Porque la oposición te puede tocar una oposición como le tocó a Piñera, que te niega la sal y el agua, etc. El punto es que uno tiene que negociar buenos acuerdos. Entonces, las críticas de repente es acuerdos en los que se ha cedido cosas de principios. Pero, o sea, por ejemplo, yo renuncié a la UDI cuando algunos parlamentarios de la UDI votaron por los retiros. O sea, no pueden ser partidarios de los retiros. Si leen su declaración de principios, etcétera, dicen, a ver, no va con tu pensamiento. Entonces... Ahora, pero justamente en eso de los acuerdos buenos o malos, por ejemplo, pensiones, ¿ya? Que Republicanos no votó a favor de las pensiones, criticó muchísimo a Chile Vamos, y ahora una de las ideas o de los programas de José Antonio Kast, y que también ha sido, lo ha enredado, tal como dijo acá en Tolerancia Cero Daniel Mansuy, esto de echado préstamo, porque todavía no explican si es que no va a existir este préstamo, que fue una manera de subir las pensiones hoy, ¿de dónde van a sacar la plata para subir las pensiones? Está explicado en el programa. ¿Dónde la van a sacar? Porque no se ha entendido, por lo menos. A ver, partidarios de subir las pensiones, todos, obviamente. Nadie puede decir ¿sabes? Que las pensiones en Chile son buenas. ¿Por qué la oposición al acuerdo? Precisamente por el préstamo. O sea, la idea de republicano, la idea mía también por lo menos, es cotización individual a tu cuenta personal. El punto está en el tema del préstamo, en la desconfianza de, y como dijo la diputada Yeomans, yo no lo devolvería, esa desconfianza. Es decir, ¿sabes que lo voy a prestar al Estado para que me devuelva en 25 años? ¿Quién va a estar en 25 años y me va a devolver? Lo mismo, la misma cotización del préstamo, tú la podrías haber entregado a la AFP y la AFP con esa misma plata haber comprado bonos del Estado. Por lo tanto, haberle pasado y el Estado le debe a la AFP. Es bien distinto deberle a una organización, a una institución, que a Patricio Busallán, que sabes que después no lo voy a pagar. Total, esto es como las autopistas con sus usuarios. Me da lo mismo, puedo prestar un servicio pésimo, ¿no? Hay poca capacidad del usuario de autopista de organizarse. El día de mañana, ¿cómo se van a organizar para cobrarme? Entonces, prefiero no deberle, o sea, preferiría yo que le deba a la AFP vía la compra de un bono, como cualquier inversión de la AFP, es la misma plata, la distribuye el Estado de nuevo en las mejoras de pensiones ahora, pero no le paso la plata al Estado, a una organización que se armó ahora con unos bastante buenos sueldos,
para que administre una cantidad de plata que no sé si va a terminar como en Argentina el día de mañana, con usos en otras áreas, en que después el Estado diga, sabes que en realidad no la tengo. Me parece, y la explicación de otros, que dicen, no, es que si el Estado se endeudaba vía bonos con la AFP, entonces el porcentaje de deuda respecto del PIB pasaba del 45% y eso afecta entonces la valoración del Estado de Chile frente a los acreedores internacionales. A ver si esos acreedores no son tontos, o sea, dicen perfecto, la deuda pública está en 40, no llega a 45, pero le deben a todos los chilenos, o sea, saben perfectamente que el Estado debe eso más esto. Pero eso no pone en riesgo la reforma, digo, tendría que volver al proceso legislativo. Sí, lógico. Y eso no es, no es una incertidumbre, Patricio, de cara a un tema que se demoró más de una década de legislar. Tanto lo estás descontando ahora y lo estás pagando, así que no... O sea, Chavo Préstamo se mantiene como dentro del programa igual. Sí, lógico. Ya. Se nos acabó el tiempo. Patricio Usaillant, muchas gracias por esta conversación. De nada, gracias por la invitación. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.